Gracias, señor consejero. Pasamos al tercer punto del orden del día y es la moción 30, subsiguiente a la interpelación número 64, instando a la Junta de Extremadura a adoptar una serie de medidas en materia de transporte sanitario terrestre. Está formulada por el Grupo Parlamentario Socialista y a la que se han presentado dos enmiendas. Una enmienda de sustitución presentada por el Grupo Parlamentario Popular y una enmienda de modificación presentada por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura. También se ha presentado otra enmienda esta mañana por el propio Grupo Vox Extremadura que la mesa no ha admitido por estar fuera de tiempo, según establece el reglamento de la Asamblea de Extremadura. Así, el proponente de la iniciativa, el Grupo Parlamentario Socialista, dispone para su defensa de un tiempo de 10 minutos. Tiene la palabra la señora Gil Rosiña. Gracias, señora presidenta. Gracias también por la aclaración respecto de las enmiendas presentadas en esta mañana. Buenos días, diputados y diputadas. El pasado 20 de diciembre, desde el Grupo Parlamentario Socialista, interpelamos al Gobierno en materia de transporte sanitario. Argumentábamos entonces que razones no nos faltan, teniendo en cuenta el caos que en materia de transporte sanitario vive la región, fruto, por otra parte, del caos general en que se encuentra el Servicio Extremeño de Salud desde que gobierna María Guardiola. Lejos de reconocer la situación de inseguridad que vive el transporte sanitario por parte del Gobierno, quiero señalar, señores diputados, que la licitación de este servicio, que es el contrato de mayor envergadura que realiza la Junta de Extremadura, fue retirado por la propia Consejería en un primer intento de licitar y anulado por la Comisión Jurídica en un segundo intento de licitar. Bien, pues ante tal escenario, como decía, lejos de reconocer la situación y los errores cometidos, la señora consejera, ausente hoy en este debate, no fue capaz de explicar al Pleno cuáles son los pasos que va a dar el Gobierno para arreglar este desaguisado. Muy a nuestro pesar, solo nos contestó que asistirían 400 personas a la comida de Navidad del Servicio Extremeño de Salud. Este es el nivel de frivolidad de este Gobierno. Sinceramente, señores diputados, no parece serio ni respetuoso con esta Cámara semejante respuesta. Pero hoy no discutimos con el Gobierno. Esta moción es para debatir entre las fuerzas políticas aquí representadas sobre la situación caótica que vive la sanidad extremeña en general y el transporte sanitario terrestre en particular. Así, hoy interpelo al Grupo Parlamentario Popular a que eleve el nivel del debate y, por tanto, enmiende la falta de responsabilidad y de respeto y de seriedad de la señora consejera a la tarea parlamentaria que hacemos el conjunto de las fuerzas políticas aquí representadas. Señorías, Señorías, el transporte sanitario terrestre es uno de los servicios esenciales que permite a los ciudadanos tener la seguridad de un sistema sanitario que les protege y al que contribuyen con el esfuerzo de su trabajo a través del pago de impuestos. Durante las dos últimas legislaturas hemos escuchado al Partido Popular demonizar a los gestores de la sanidad extremeña de entonces por la prestación de este mismo servicio. Hoy, siendo ellos el Gobierno, asistimos a uno de los mayores fracasos políticos del Gobierno de Guardiola, que se llama transporte sanitario. Repasemos lo que prometían los populares en su programa electoral. Propondremos un nuevo modelo de transporte sanitario terrestre con la participación de los representantes de los trabajadores, los agentes sociales, los grupos políticos y las FEMPES, con el objetivo de un nuevo modelo de gestión que mejore los servicios e incremente los recursos disponibles destinados al transporte. Pronto olvidó la señora Guardiola esa hoja de ruta y durante este primer año de Gobierno ha ejecutado una serie de medidas unilaterales sobre el transporte sanitario terrestre que han resultado ser un cúmulo de despropósitos que está amenazando en estos momentos el futuro de este servicio. Tanto es así que su incapacidad ha hecho que la empresa prestadora del servicio salga corriendo no de la región, salga corriendo de este Gobierno que es incapaz de gestionar este servicio. Y hoy esto explica que la empresa esté en manos de un fondo de inversión. Pronto olvidó Guardiola aquello de crear un nuevo modelo de transporte sanitario. Lo primero que hicieron fue prorrogar el anterior. Es decir, el modelo que antes fue demonizado es ahora defendido por el Gobierno ante la metedura de pata monumental con
haber tumbado el pliego por parte de la Comisión Jurídica de Extremadura. Pronto olvidó Guardiola aquello de hablar con los agentes sociales y económicos, con las fuerzas políticas de la región. Todo lo contrario, han torpedeado con su actitud soberbiona la propia negociación colectiva que se estaba produciendo a fin de tener un nuevo convenio colectivo en el sector de las ambulancias. De verdad, señorías, de las pocas señorías que están en este debate, abro un paréntesis. Imaginemos que la Comisión Jurídica de Extremadura, señor Sapones, no hubiera tumbado el pliego, no lo hubiera devuelto a los corrales. ¿Alguien piensa en el Gobierno que era posible poner en marcha un nuevo contrato cuando el pliego ignoraba el conflicto laboral y no contemplaba la subida de los trabajadores? ¿Quién piensa en el Gobierno de la Junta de Extremadura? ¿O es que nadie piensa? Porque solo se trataba de venir aquí y decir hemos traído el pliego, que fue lo que prometimos, y generar un titular de prensa de un periódico que envuelve los churros de la mañana siguiente. ¿Quién piensa en el Gobierno de la Junta de Extremadura? Mejor dicho, ¿quién trabaja en el Gobierno de la Junta de Extremadura? ¿Han visto sus señorías la agenda del día de la Junta de Extremadura de hoy? ¿Dónde está la señora consejera de Sanidad, que no está aquí en este debate? Señorías, el Gobierno del Partido Popular comenzó la legislatura aceptando pulpo como animal de compañía. Recordamos todas aquellas palabras de la señora Guardiola defendiendo la igualdad entre mujeres y hombres, los derechos LGTBI y los derechos de las personas migrantes. Se tragaron sus palabras, la señora Guardiola y todo el PP de Extremadura. Los hechos han demostrado que no tiene principios y en este Parlamento en unos días se debatirá la derogación de la Ley de Memoria Histórica de Extremadura, que ya sabemos lo que ha dicho esta mañana el consejero de Presidencia. Nada recogían en su acuerdo de gobernabilidad con la extrema derecha sobre el transporte sanitario terrestre, señorías del Partido Popular. Sin embargo, ustedes lo están destrozando. El PP, señores diputados, no necesita a Vox para destrozar los servicios públicos fundamentales. No nos engañan. Al PSOE no nos engañan. El caos en el que han convertido la sanidad en Extremadura responde a una estrategia silenciosa y perfectamente planificada por parte de la Junta de Extremadura. Y esto explica los 5 puntos que hemos perdido en la percepción que tienen los ciudadanos sobre la calidad del sistema público sanitario en Extremadura. Y esto explica las listas de espera sanitarias que tenemos y las que no conocemos, que tenían que haber publicado ya, correspondientes a diciembre del año 24. Y esto explica que se tardan más de 10 días en que te atienda el médico de familia. Esta realidad no ocurre solo ya en los pequeños municipios de Extremadura, también está pasando en las grandes ciudades. Quienes venían a arreglar la sanidad la están destrozando. Y esto explica pueblos desatendidos como nunca en la atención primaria de salud. El caos que nosotros denunciamos en verano, señores diputados, no se trata ya solo de fechas puntuales en el calendario porque hay que cuadrar las vacaciones. El retraso en la atención primaria de salud la están convirtiendo en estructural. Y esto explica la lista interminable de dimisiones de sus propios directivos. De sus propios directivos. No los socialistas, no, los nombrados por ustedes. Y esto explica la ingente cantidad de dinero que están destinando a la sanidad y están derivando a la sanidad privada. Y esto explica, en definitiva, y el motivo de esta moción, su incapacidad para gestionar no solo la puesta en marcha de un nuevo modelo, sino incluso también ser capaces de poner en marcha el trabajo administrativo, el nuevo pliego de transporte sanitario. Señores del Partido Popular, señora Guardiola ausente, señora consejera de Sanidad ausente, ustedes no necesitan a Vox para destruir la sanidad pública de Extremadura. Nunca han creído en ella. Y la historia de la gobernanza de este país nos muestra lo que el Partido Popular ha hecho siempre con la sanidad en España y en los territorios. Lo que hicieron en Extremadura con los puntos de atención continuada no se le ha olvidado a la gente y a los socialistas tampoco. Y eso es lo que están haciendo ahora, cada día, con una sanidad a la que están enfermando por momentos. Proponemos hoy al Gobierno nada más y nada menos lo que ellos proponían cuando veían los toros de Celabarrera. ¡Qué bien se ven los toros de Celabarrera, chacho! ¡Qué bien se ven los toros de Celabarrera! Y cuánta incapacidad manifiesta ahora que son el Gobierno y que venían a arreglar la sanidad. Y lejos de aquello, lo que están haciendo es no solo profundizar los problemas y las dificultades estructurales que tenía el SES, sino crear otras nuevas. Porque un Gobierno que es incapaz de hacer un pliego como el de transporte sanitario terrestre es un Gobierno no débil, es un Gobierno torpe.
Es un Gobierno que manifiesta por todos los poros incapacidad en la gestión. Pero es que es un Gobierno torpe políticamente porque tampoco es incapaz de hablar con las fuerzas políticas. Por eso hoy, con esta moción los socialistas, interpelamos al conjunto de las fuerzas políticas de este Parlamento y muy especialmente al Partido Popular, que tiene que enmendar la incapacidad y también la despreocupación de la señora consejera, que fue incapaz de contestarnos nada sobre el nuevo pliego de transporte sanitario. Reconozco el esfuerzo y no me adentro en estos minutos en señalar qué me parecen las enmiendas que han presentado, porque las interpreto como un esfuerzo de ambos grupos parlamentarios para que esta iniciativa y, por tanto, instar al Gobierno a que arregle un problema que está sobre la mesa y que es incapaz, están haciendo. Escucho atentamente a los diferentes grupos parlamentarios. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Gil Rosiña. Para la defensa de su enmienda tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular el señor Sapone Cortés por un tiempo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Señorías, miembros del Gobierno, muy buenos días a todos. El Grupo Parlamentario Socialista presenta hoy una moción subsiguiente a la interpelación que realizó en el último pleno la consejera de Salud y Servicios Sociales en relación a la política general de la Junta de Extremadura en la materia del transporte sanitario terrestre. Moción que consta de un solo punto y que, una vez más, pone de manifiesto cómo el Gobierno del Partido Popular debe asumir la responsabilidad de dar respuesta a los compromisos incumplidos por el Partido Socialista cuando gobernaban y cómo debe dar solución a los problemas actuales del transporte sanitario terrestre. Mire, señorías, debemos ser honestos en el momento actual y debemos preguntarnos por qué estamos en esta situación. No estamos en esta situación porque este Gobierno haya generado los problemas actuales del transporte sanitario terrestre. Estamos en esta situación porque este Gobierno ha asumido un transporte sanitario terrestre en estado crítico, por decisiones erróneas, donde durante años se priorizaron el ahorro económico frente a la calidad asistencial y la protección de los trabajadores. Durante años se prefirió elaborar una serie de pliegos que no iban acordes a la auténtica realidad. Durante más de 2 décadas, el Partido Socialista tuvo todas las herramientas posibles para solucionar todos estos problemas. Pudieron actualizar contratos, pudieron mejorar los recursos, pudieron dignificar las condiciones laborales de los trabajadores, pero optaron por la vía fácil de ignorar las reivindicaciones que venían haciendo tanto los sectores profesionales como los usuarios e incluso algún grupo parlamentario. Hoy, desde la oposición, aquellos que nunca hicieron nada cuando gobernaron, aquellos que fueron incapaces de actuar cuando tenían la obligación de hacerlos, pretenden erigirse como los salvadores del transporte sanitario terrestre y pretenden decir y poner soluciones allí donde dejaron los problemas que no supieron hacer. Miren, señorías, hoy el Gobierno del Partido Popular de la presidenta María Guardiola Martín tiene el deber, la obligación y el compromiso de solucionar los problemas existentes en el transporte sanitario terrestre y dignificar a los trabajadores. Desde el primer día que se llegó al Gobierno, la ruta de trabajo fue clara. 2 hechos fundamentales: dotar y escuchar, dotar y escuchar, dotar al transporte sanitario terrestre del presupuesto que requería con un incremento histórico del 52,5%, señores del Partido Socialista, lo que implican 72 millones más que frente a la famosa era Tenorio con 30 millones. Ese incremento no solamente va destinado a aumentar el número de recursos materiales, a aumentar el número de la ambulancia, sino a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, con un incremento del coste salarial del 17% y con una reducción de su jornada laboral a 1.800 horas, acorde con la normativa vigente en el momento actual. Y escuchamos a los agentes sociales, a los trabajadores, a las empresas del sector, por mucho que ustedes piensen que no. Y en base a esa escucha se realizó, insisto, porque quiero abrir un pequeño paréntesis, nunca antes con el Gobierno del Partido Socialista se le dio voz ni a los trabajadores ni a las empresas, y nunca antes se sentaron en una mesa de diálogo. Y fruto de ese diálogo, señorías, surgió el pliego del nuevo modelo del transporte sanitario terrestre, porque entendíamos que solo escuchando a aquellos que conocen el sistema de cerca
podríamos generar un pliego acorde para todos los extremeños. Pliego que efectivamente fue anulado por la Comisión Jurídica de Extremadura, pero no explican el porqué. Ese pliego fue anulado por la Comisión Jurídica de Extremadura porque incluía una cláusula social que buscaba beneficiar a los trabajadores, no como en otras épocas, donde licitaciones planteadas por el Partido Socialista tuvieron que ser subsanadas y retiradas por la propia Administración por vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores, negándole las 1.800 horas anuales que tenían por ley. Esa es la diferencia, señorías, del Partido Socialista. Mientras nosotros trabajamos por intentar solucionar los problemas a los extremeños, ustedes los perpetúan. Mire, efectivamente, la moción presentada por el Partido Socialista es literal, nuestra medida 173 del programa electoral Habla Extremadura. Sin embargo, reformular esta propuesta no significa renunciar a nuestros objetivos, sino más bien reforzarla. Y la reforzamos con dos aspectos fundamentales que servirán para los trabajadores y para los ciudadanos. Para los trabajadores, nuestra enmienda vincula el convenio o el próximo pliego a la firma del convenio colectivo, con lo cual se dignificará el trabajo y las condiciones laborales de los profesionales. Y, en segundo lugar, nuestra enmienda busca la despolitización del servicio para alejarla del debate político partidista y centrarla en su verdadera esencia, en un servicio público para el servicio de los ciudadanos. Entiendo que el Partido Socialista aceptará la enmienda, puesto que ellos mismos reconocen que es inviable la elaboración de un nuevo pliego basado en un nuevo modelo sin tener un convenio colectivo firmado previamente. Señorías, hoy estamos demostrando que el Gobierno del Partido Popular cumple con sus compromisos. Nos comprometimos ante los ciudadanos extremeños a transformar el transporte sanitario terrestre y hoy, paso a paso, lo estamos intentando. Estamos intentando conseguir un servicio digno y de calidad. El transporte sanitario terrestre, señorías, Señor Saponi, vaya finalizando su intervención. Finalizo con el cierre. No merece promesas vacías ni debates estériles. Merece soluciones. Insto al Partido Socialista, acepte nuestra enmienda, trabajemos juntos por el futuro y por un compromiso compartido para todos los extremeños. Muchas gracias, señorías. Gracias, señor Saponi. Para la defensa de su enmienda tiene la palabra el Grupo Parlamentario Vox Extremadura, el señor Fernández Calle, por un tiempo de 5 minutos. Gracias, señora vicepresidenta. Dice el PSOE en su moción, y la señora Gil Rosiña acaba de reiterarlo, abro comillas, que la situación del transporte sanitario terrestre en Extremadura es, hasta la fecha, uno de los mayores fracasos políticos y de gestión del Gobierno de la señora Guardiola. Hay que echarle narices, señora Gil Rosiña, para decir esto, para que el PSOE firme esta frase. Es obvio que el Gobierno del PP no ha sabido ni resolver la situación ni siquiera enfocarla. Y ahí están los resultados. Y así le va al sector. Pero, hombre, de ahí a decir que ellos exclusivamente son los responsables de la situación, cuando, señores del PSOE, la situación del transporte sanitario extremeño en Extremadura tiene nombre y apellido y se llama Partido Socialista Obrero Español. Y sí, ahora el Gobierno del PP no acierta ni por aproximación, pero es verdad que de aquellos lodos, o mejor dicho, al revés, de aquellos polvos socialistas, estos lodos populares, o lo que es lo mismo, entre unos y otros, la casa sin barrer. Por otro lado, todo lo que signifique ampliar recursos es evidente que vamos a estar de acuerdo. Es bueno, pero también es verdad que en cuanto a los soportes vitales básicos, se deberían haber tenido, señores del Partido Popular, señor Saponi, otros criterios más necesarios a la hora de ubicar estos recursos, que precisamente no son baratos, que no los dan a 2 duros, precisamente. Y así, señor Saponi, y usted lo conoce, porque como siempre le digo, usted sabe de qué va esto, hay zonas hospitalarias como la de Cáceres, por ejemplo, con un solo soporte vital básico, donde a diario se tienen que tirar de los recursos de la DIA o de la Cruz Roja, por poner un ejemplo que usted conoce. O, por ejemplo, también el soporte vital básico de Plasencia,
que está ubicado en San Gil, que es una pedanía de Plasencia que está a 20 kilómetros y a 17 minutos de Plasencia. Yo supongo que habrá alguna explicación, o no, no lo sé. Yo, desde luego, no la veo por ningún lado. Por cierto, es verdad que fue después de publicar el preacuerdo del convenio en materia salarial, que fue el 12 de agosto, cuando se publica el anuncio de licitación, que fue el 5 de septiembre. En cuanto a errores, que también hacen referencia a ello, y la señora Gil lo ha hecho. Por ejemplo, es un despropósito, a nuestro juicio, pretender tener todos los PACs con ambulancias tipo C. Coches muy costosos, tremendamente costosos y objetivamente poco operativos. Estos coches deberían ser, a nuestro juicio, de soporte vital básico, que son unos 2 millones de euros más económicos que los modelos C y, como he dicho, mucho más operativos. Y no lo digo yo, lo dicen los profesionales del ramo. Además, no es justo despilfarrar recursos, no es justo despilfarrar recursos materiales cuando tenemos a los trabajadores del sector con unas malísimas condiciones, tanto económicas como laborales. Hay que gestionar con eficiencia los recursos materiales y tenemos que poner el foco, o más el foco, en los recursos humanos. En definitiva, señora Gil Rosiña, estamos de acuerdo en que hay que promover un acuerdo para un nuevo modelo, con la participación de todos los representantes del sector, representantes de los trabajadores, representantes de la patronal, que son los que saben de esto y sufren esto, algunos de ellos, un problema que han creado ustedes y que ustedes no resuelven. Pero a nuestro juicio aquí no pintan nada, ni los partidos políticos y mucho menos las FEMPE. Sin embargo, sí deberían, a nuestro juicio, estar también presentes los responsables de las áreas sanitarias, los responsables de los hospitales y del 112, que son profesionales sanitarios, además de las asociaciones de usuarios. A nuestro juicio, esto sería lo ideal. Muchas gracias. Gracias, señor Fernández Calle. Le consulto en este punto al autor de la iniciativa, el Grupo Parlamentario Socialista, si acepta alguna de las enmiendas presentadas, bien la del Grupo Parlamentario Popular o la del Grupo Parlamentario Vox Extremadura. ¿No? No acepta, por tanto, las enmiendas presentadas por ambos grupos parlamentarios y, por lo tanto, continuamos el debate, ahora sí, con el turno de fijación de posiciones, con el texto original registrado. A continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura el señor González Frutos por un tiempo de 5 minutos. Gracias, presidenta. Buenos días. Feliz año, que es mi primera intervención en este pleno. Y vamos al lío. A ver, el debate sobre el transporte sanitario, creo, quizás parejo con el debate del regadío de tierra de barro, quizás son de los dos elementos políticos sobre los que más debate ha habido en esta legislatura. Y nos debe llevar a una reflexión. Paso por encima del otro asunto y entro en el tema del regadío, en el tema del transporte sanitario. Mi interpretación por la situación del transporte sanitario, que es una situación insostenible, y por la indolencia de este Gobierno en abordar un problema que cuando estaba en la oposición era de urgente necesidad y sigue siendo. A mí me sigue sorprendiendo, y lo repito en innumerables ocasiones, que no se haga en política un ejercicio de sinceridad y de reconocimiento de cuando se cometen errores. A mí me sigue sorprendiendo que de manera habitual nos comportemos los representantes públicos como si fuéramos infalibles. Es decir, que a día de hoy el Gobierno actual no haga un reconocimiento tácito del error que ha cometido con el transporte sanitario desde que ha tomado posesión la señora Guardiola, me parece que dificulta el entendimiento futuro, porque si uno no hace un ejercicio de sinceridad, a partir de ese momento es complicado entenderse.
El problema que tiene a día de hoy el Gobierno de la señora Guardiola es el abismo entre sus promesas y los resultados. Un abismo entre las promesas y los resultados. Nosotros, y ya lo he repetido más de una ocasión, hemos tenido con el transporte sanitario, por la importancia del transporte sanitario, una actitud que nosotros hemos denominado maternal, por llamarlo de alguna manera. De hecho, se lo dije en el debate presupuestario. Una actitud maternal, una actitud en cierto modo empática, reconociendo la dificultad e intentando acompañar para salir del error. Y se lo dije a la señora consejera en el debate de presupuesto. Se lo dije, como dicen las madres, que la iban a cagar. Y tienen que reconocer que a día de hoy han cometido error tras error en el transporte sanitario. Y a mí me sorprende ahora que una moción que evidentemente vamos a suscribir porque es muy similar a la que nosotros presentamos con anterioridad en otra moción sobre el transporte sanitario, que hace referencia al programa electoral del Partido Popular, ahora no vale. Es decir, el programa con el que uno se presenta a las elecciones ahora no vale. ¿Qué credibilidad tienen los representantes públicos cuando una moción que hace única y exclusivamente referencia al programa electoral del Partido Popular no se cumple? Ahora ustedes lo que pretenden con la moción, con la enmienda que han presentado a la moción, es que le demos carta blanca después de 18 meses de error tras error. Claro, comprenderán ustedes que darle carta blanca en este momento al actual Gobierno, cuando van de error en error, pues es como bastante arriesgado. Nosotros creo que tiene sentido que volvamos a la casilla de salida de su programa electoral. Un acuerdo marco para sacar este problema de la conflictividad actual con acuerdo entre todos los grupos políticos. Porque tendremos que reconocer, y ahí hay que pedirle también al Grupo Socialista que haga un reconocimiento de la trayectoria de este servicio y de los errores que se han cometido. Que se han cometido errores porque los pliegos se incumplen sistemáticamente. Las condiciones laborales son insostenibles. Y ahora ya tenemos el combo perfecto porque tenemos a los fondos de inversión en el servicio de ambulancia, que evidentemente vienen a ganar dinero. Tenemos una situación que todo el mundo ha dicho en algún momento, que es que tenemos un servicio de transporte sanitario secuestrado por empresas que, evidentemente, cuando se quedan con un servicio, saben perfectamente que tienen una capacidad importante porque ninguna administración puede rescindirles el contrato por el roto que se genera. ¿No será momento de plantearse como un servicio esencial una gestión directa? Lo digo. Con independencia de eso, vamos a apoyar la moción porque entendemos que de esto tenemos que hablar todo. Hay que sacarlo de la conflictividad actual. Y hay que empezar a practicar lo que todo el mundo dice, incluso la presidenta María Guardiola dijo en el mensaje de Año Nuevo. Habló de diálogo y consenso. ¿Qué significa diálogo y consenso para el Partido Popular? ¿Qué significa diálogo y consenso para el Partido Popular? Porque es la pregunta que les hago. Señor González, finalizando. Vamos a apoyar la moción y les sigo preguntando, porque estamos a día de hoy aquí, a un día del debate presupuestario, todavía en un sinvivir, porque el diálogo y consenso del Grupo Popular no sé cómo se conjuga. Nada más y gracias. Gracias, señor González. Cierra el grupo autor de la iniciativa por tiempo de 5 minutos. Tiene la palabra la señora Gil Rosiña. Gracias, señora presidenta. Agradezco el tono de todos los portavoces, pero les propongo un reto a los portavoces de Sanidad de las diferentes fuerzas políticas. Traigan, expliquen al hemiciclo el modelo sanitario que esté implantado en cualquier parte del territorio que funcione y sea mejor que el extremeño. Tráiganlo. Llevemos ese debate monográfico a la Comisión de Salud o a donde ustedes quieran, o al Pleno de la Cámara. Utilicemos las diferentes iniciativas que contempla el reglamento de la Asamblea y que, sin lugar a dudas, enriquece el debate en una legislatura en la que, si pudiera, el Gobierno cerraba el Parlamento. Vamos a hablar de los modelos sanitarios. Vamos a hablar. Acepten el reto y tráiganlo. Mire, señor Saponi, el artículo 37 de la Constitución española es la garantía legal del derecho de la negociación colectiva
y la fuerza vinculante de los convenios. Usted, debatiendo aquí una enmienda, no hace posible que un convenio sea vinculante. Tenga mayor respeto por la negociación colectiva, por el papel de los sindicatos representantes de los trabajadores y por todo lo que significa la legislación en materia de relación y de equilibrio entre los trabajadores, entre la patronal y, por favor, tenga presente uno de los mayores logros de la democracia, que ha sido ser capaces de regular las relaciones laborales. Así que ese principio consagrado en la Constitución, del artículo 37 y ratificado por el Tribunal Constitucional en una jurisprudencia constante, no lo otorga el Partido Popular en una enmienda, de ninguna de las maneras. Así que esa es la razón fundamental por la que yo no acepto su enmienda. Pero yo tampoco acepto su enmienda, señoría, porque usted, que apelaba a que fuéramos honestos en este debate, tenía que haber salido aquí a enmendar a su Gobierno y a reconocer que este Gobierno es incapaz de poner sobre la mesa no un nuevo modelo, unos pliegos de transporte sanitario terrestre. Ustedes están quedando a los pies de los caballos a los funcionarios de la Administración autonómica. Ustedes, con la soberbia de la consejera de venir a cumplir una fecha en el calendario y poder decir aquí está el pliego del transporte y nada más. Ustedes están quedando a los pies de los caballos a los funcionarios de la Administración. A los funcionarios de la Administración. Riñen a los sindicatos en las manifestaciones. Y cuando eran la oposición, aplaudían las ambulancias que salían ardiendo e iban a las manifestaciones. Y lejos de eso, rogaría el respeto del Grupo Parlamentario Popular en mi intervención. Y lejos de eso, señorías, el Partido Socialista, que reconoce los errores y las dificultades, porque a la gestión del modelo sanitario le son inherentes los problemas, con una población que envejece cada día, con un transporte programado que crece el 30% y con un Gobierno que en los primeros años del último pliego tenía 5.000 millones de euros y ustedes hoy tienen 8.000. ¿De qué me está hablando, señor Saponi? ¿Usted cree que el incremento que han contemplado en el pliego mejora el transporte sanitario? ¿Pero dónde está esa ecuación que el incremento de los dineros mejore la prestación del servicio? De ninguna de las maneras. Usted no puede afirmar aquí ni una sola vez más que ustedes han hablado con la empresa porque ruego silencio, por favor, y respeto al interviniente o a la interviniente en este caso. No pueden hablar aquí de que han hablado con la empresa, que ha salido corriendo horrorizados de ustedes y de su falta de responsabilidad y de rigor. Usted no puede hablar aquí que han hablado con los agentes sociales y económicos porque es mentira. Así es que hoy tenemos una oportunidad. Y no me gusta, como no le gusta a él, pero, hombre, que hemos coincidido en el análisis del problema y de la situación, por supuesto con el grupo de la izquierda, de Unidas por Extremadura, pero que coincidimos en el análisis de la situación el Grupo Parlamentario Vox y el Grupo Parlamentario Socialista. No se dan ustedes por interpelados. Son incapaces de reconocer que tienen hecho un desaguisado el Servicio Extremeño de Salud en general y el transporte sanitario en particular. Pueden pensar por un momento en los ciudadanos y en los miles de profesionales que miran también a este debate esperando un acuerdo. Señor parlamentario de Vox, señor portavoz del Grupo Parlamentario Vox, entiendo que nuestra enmienda recoge el sentir que tenemos, con los matices que hay muchos entre su posicionamiento y el nuestro. Pero entiendo que la enmienda tal y como está, sin las enmiendas proponentes por ambos grupos parlamentarios, recoge lo que hoy queremos decir aquí, que es decirle al Gobierno, oiga, ustedes no pierdan ni un solo día en arreglar el transporte sanitario terrestre. Eso es lo que esperan los ciudadanos de este Parlamento, aunque haya kilómetros de distancia entre los posicionamientos políticos de usted y los míos. Pero esta es la utilidad de estar aquí sentados cada día. ¿Sabe lo que me hubiera gustado a mí? ¿Sabe lo que me hubiera gustado a mí? Poder decirle hoy al Gobierno, señora consejera, abra un turno en este debate. Señora consejera, abra un turno en este debate, porque todas las fuerzas políticas estamos hoy haciendo un esfuerzo por acordar que el transporte sanitario terrestre necesita una intervención y solución urgente. Señora Gil, finalizando. Y lejos de eso, finalizo, señora consejera, ni siquiera está presente en el debate. Agradezco el esfuerzo de las fuerzas políticas y pido que aprueben la propuesta del Partido Socialista. Gracias, señora Gil.
El cuarto punto del orden del día está formado por dos propuestas de impulso ante el Pleno. La primera de ellas insta a la Junta de Extremadura a promover la modificación de la Ley 8/2013 de 27 de diciembre de Comunicación y Publicidad Institucional de Extremadura, introduciendo un apartado que establezca la prohibición de contratación de cualquier tipo de campaña de publicidad o comunicación institucional con medios de comunicación social que hayan sido condenados en sentencia firme de forma reiterada a rectificar informaciones inexactas por vulnerar el derecho al honor y a la intimidad y a la propia imagen de las personas o por delitos de odio. Ha sido formulada por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura y para su defensa, por tiempo de 10 minutos, tiene la palabra la señora Fernández Cordero.